Yo le canto a mi tierra hermosa y bella, a sus flores y mujeres primorosas, a su clima delicioso sin rival, a su cielo primoroso sin igual, fuente de mi inspiración. La Iglesia Católica de Huehuetenango presenta Hacia una vida plena, Proyecto de Vida y Misión 2060. Ahora, ya mirando hacia adelante, miremos la realidad. Realidad. Situación social. Así, hemos llegado a esta realidad del Huehuetenango de hoy. Huehuetenango crece a pesar de que el gobierno impulsara el control de natalidad. En 2014 había 1.200.000 habitantes. De esta población, más del 57% es indígena y el 70% vive en el área rural. Siguen existiendo clases sociales con racismo y discriminación. Aunque los jóvenes indígenas que estudian y aumentan su nivel económico equilibran algo esas diferencias. Domina la cultura ladina sobre la maya y junto con la migración a los Estados Unidos produce ladinización y desprecio por la propia cultura. Pero al estar lejos de sus pueblos y ser migrantes, se añoran las costumbres y tienden a ser más religiosos y utilizan más sus trajes. Con ello, se está debilitando la sociedad huehueteca. Falta cantidad y calidad de los servicios básicos. En el departamento de Huehuetenango, de los niños que padecen desnutrición, 2.16% fallecen. Un 22% de la población en Huehuetenango viven en pobreza extrema y un 49% en pobreza. Situación económica. La gran mayoría de habitantes huehuetecos tiene tierra escasa y carecen de asistencia técnica para aprovechar la tecnología. La economía en el departamento posee una base productiva muy reducida. Pues el 64% del territorio son bosques y los campos para agricultura se han sobreutilizado o estropeado con químicos. La propuesta de desarrollo de los proyectos de minería, energía eléctrica y el turismo ecológico aumentan la conflictividad social. Los beneficios económicos no son para el pueblo, sino para las empresas, muchas transnacionales, y no hay una legislación que proteja el patrimonio de los pueblos. Huehuetenango es el tercer departamento a nivel nacional con más población en Estados Unidos. Esto produce remesas para las familias y contribuye a satisfacer parte de las necesidades de los familiares. Huehuetenango también vive de la cría de cerdos, la ganadería y el comercio, y en menor escala los empleos tradicionales. Situación política. Se evidencia un Estado débil, manteniendo un Estado liberal oligárquico dominante. La participación ciudadana es débil por su representación social minoritaria y la excepción son las consultas populares. El sistema de partidos y los partidos políticos mismos no favorecen una formación política seria y madura. Se agudiza aún más para las mujeres. En Huehuetenango está presente el poder indígena local, manifestado en la defensa de su territorio, sus costumbres y tradiciones, su identidad y cosmovisión, pero sobre todo en su historia milenaria. Huehuetenango padece de inseguridad por las amenazas comunes, la seguridad humana. Situación cultural. La población de Huehuetenango se caracteriza por su diversidad de lenguas y pueblos. La cultura huehueteca
se basa más en la palabra que en el documento escrito, más en los consejos de ancianos que en las autoridades civiles y religiosas oficiales. Situación religiosa. Se sigue estimando que la mayoría de la población en Huehuetenango es católica. Se constata un sentido de pertenencia fuerte y gozosa en un número cada vez mayor de fieles. Se ha fortalecido la experiencia comunitaria de fe. El número de los agentes de pastoral laicos ha sobrepasado los 26,000, consolidándose como columna principal de la vida católica. Sin embargo, se mantiene un porcentaje de católicos alejados que están propensos a abandonar la iglesia. El protestantismo ha ido en aumento. Se constata crecimiento en la estructura física y en el número de personas que se congregan. La relación entre las diferentes religiones es distante, en ocasiones de competencia con prácticas proselitistas. Todos estos datos de la realidad de Huehuetenango nos llevan a plantear un plan pastoral que responda a esa realidad. Justificación. Necesario es que la diócesis contemple en un proyecto de vida y misión la visión de estos pueblos que prevalecen actualmente como mayoría en Huehuetenango. La tierra para el maya tiene una connotación sagrada. Tal visión integral y sagrada debe ser atendida como marco de realidad de un proyecto donde vive y ejerce misión la iglesia en Huehuetenango. Se necesita de un proyecto que replantee la relación histórica para bien común de los habitantes actuales de estos lugares, ya que en el proceso de la independencia de Guatemala, los pueblos indígenas no fueron sujetos, ni mucho menos fueron protagonistas, hecho que los hizo ser olvidados, marginados y excluidos. Es conveniente lograr, diseñar e implementar un proyecto que a corto, mediano y largo plazo fraternice la relación de los habitantes para avanzar en el logro del bien común. Algunos sacerdotes de la misión Merino optaron por algunas líneas espiritualistas promoviendo el movimiento carismático y como consecuencia de esto se da una confrontación entre las comunidades. Hacia el año de 1982, durante el conflicto armado, el clero diocesano se ve mermado. Quedan 9 de 16 sacerdotes, pero asume el cuidado de la diócesis impulsando un proceso de planeación pastoral. Las direcciones pastorales fueron pastoral de conjunto, inculturación del evangelio, desarrollo de los pueblos y la construcción de comunidades auténticas cristianas. Los acuerdos de paz visualizan la construcción de la paz como etapa y proceso. Esto puede continuar siendo viable mediante un proyecto bien definido. Se demanda para fortalecer el proceso pastoral la opción por un método evangelizador acorde a la realidad, que sea un modo práctico de inculturación. Esto solo es posible mediante el deseado proyecto de vida y acción de esta diócesis. Se necesita de un gran proyecto estructural que pueda ser ejecutado mediante planes coyunturales. Como la historia ha mantenido la discriminación, los más afectados, la población indígena y la ladina pobre. Entonces, se necesita un proyecto para superar tal discriminación y exclusión mediante la fraternización cristiana católica. Conviene que la Iglesia Católica se sume de manera orgánica y planificada al esfuerzo de los pueblos mayas de lograr su protagonismo para conseguir mejores condiciones de vida. El Estado guatemalteco
dirigido por partidos políticos generalmente corruptos, siguen fortaleciendo prácticas excluyentes que favorecen a unos pocos. Por eso, la Iglesia Católica se ve en la necesidad de configurar e implementar un proyecto que influya en la construcción de un Estado de derecho ético y legítimo. Por todo esto, la Iglesia tiene la responsabilidad de mejorar su servicio y por ello elabora y asume este proyecto de vida y misión 2060. Finalidad del proyecto pastoral 2060. Objetivo. El objetivo, consolidar una iglesia autóctona, servidora y misionera, mediante la vivencia y el anuncio de la buena nueva de Jesucristo, la enseñanza de la iglesia y su encuentro con las culturas, para que la persona, familia y comunidad alcancen vida integral en abundancia al transformar sus realidades como expresión del reino de Dios en Huehuetenango. Visión, misión. Para el 2060 queremos ser una iglesia que sea de verdad, la de este país, servidora y misionera, que responda a la realidad que tenemos aquí. Somos una iglesia autóctona, o sea, de aquí, de este país, que vive la fe unida a las costumbres del pueblo. Y es también misionera, anunciando el mensaje de Jesucristo, y servidora, estando atenta a todas las necesidades del pueblo. Y llevan una acción social que corresponde a esas necesidades. Atenta a los derechos de la persona y cuidadora de la tierra como fuente de vida. Que acompaña a los pueblos indígenas y al pueblo ladino, para que sean tal como son, y en su vida cultural y espiritualidad cristiana. Atenta a los signos de los tiempos, cuidando que se utilicen los idiomas de estas comunidades. Kahaning, San Pedro Soloma, Yetkono Cham, Chinaho, Canjoba. Mi nombre es Odilia Gómez de Viator y soy huehueteca. Somos una iglesia llamada a vivir su misión, como profetas, sacerdotes y servidores. Que acompaña a los pueblos indígenas y al pueblo ladino, manteniendo juntos la experiencia de los distintos pueblos y la experiencia de la fe, cuidando los idiomas y las tradiciones y celebrando con ese espíritu unos sacramentos vivos e inculturados que vayan creciendo y fortaleciendo la comunidad. Esa comunidad se refleja también en el espíritu de cooperación gratuita, generosidad y administración para que puedan cumplir su misión todas las comunidades y se viva la comunicación cristiana de bienes. Eso pide a los laicos formarse bien, tanto en el Evangelio como en la doctrina social de la Iglesia, para vivir la opción preferencial por los pobres. Todos estos principios nos llevan a concretar el proyecto pastoral que a continuación describimos. Descripción del proyecto pastoral 2060. Ejes transversales. Los ejes transversales son las raíces, las vías por las que avanza el tren de la vida y la acción. Los ejes que se proponen son la persona y comunidad, la creación, el reino de Dios, la iglesia.
Primer eje, la persona y comunidad. Preguntarnos por la persona desde nuestra realidad huehueteca nos lleva a dar una mirada a nuestra realidad. ¿Cuál hombre? ¿Cuál mujer? ¿Qué humanidad? La persona ha sido creada por amor y está abierta a sí misma, a la creación, a la historia, a las cosas, a los demás y a Dios. La persona se define en las culturas indígenas que tenemos en Huehuetenango como Xhal, Anma, Anima, Nak, Winak, Shwinak, que significa 20 dedos, es decir, persona completa, cabal, integral. Es integral en cuerpo, corazón, alma y aliento, espíritu que está en el corazón. Dios no santifica y salva hombres y mujeres aislados unos de otros, sino haciendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Así se muestra cómo la vida cristiana es comunitaria. Por comunidad, Kumon, Jetaj, Kultakil, Wishmap, Anilkonop, Junklojshal. Se comprende la porción de un pueblo o sociedad en los idiomas mayas. Ella es un organismo vivo. Se hace necesario hacer distinción desde la manera de vivir maya, de comunidad con pueblo, sociedad, nación, estado e iglesia, y establecer el vínculo de una con la otra. El pueblo Tnum, Dinamit, Konop, Nam es el lugar donde se ubica el gobierno que les rige. Segundo eje, la creación. El discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla con respeto, evitando su destrucción. Esa siembra de Dios que está viva como alguien que requiere cuidado. No es algo que está ahí abandonado, sino es una acción de vida permanente de Dios. Se propone el esquema del Dios que crea por amor, estableciendo este orden en la historia de la salvación-creación. Creación, crecimiento histórico, culminación en Cristo. Gloria. Tercer eje, el reino de Dios. El reino de Dios se refiere al reinado o soberanía de Dios sobre todas las cosas, contrarreinado de los poderes de esta tierra. Jesús es el máximo exponente del reino de Dios. El reino de Dios es lo principal en la predicación de Jesús. Solamente el reino es, pues, absoluto y todo es relativo. La Iglesia lo anuncia a todas las gentes y se esfuerza para que llegue a su plenitud de modo perfecto y definitivo. Cada cultura resalta las características diferentes de Dios. En Huehuetenango, las culturas resaltan la generosidad de Dios. Jesús nunca definió el reino de Dios, presentaba su mensaje en parábolas. Ellas nos iluminan para comprender el mensaje del reino. ¿Cómo es el reino de Dios? La proclamación del reino por Jesús está enraizada fundamentalmente en su experiencia de lava. La iglesia no es el reino de Dios en la tierra. La misión de la iglesia es servir al reino y no ocupar su lugar. La iglesia es el resultado de la venida del reino de Dios al mundo. La iglesia no es el reino de Dios, pero sí semilla del reino. El reino de Dios trasciende a la iglesia y en ella no se agota el reino de Dios.
lo trasciende. Por eso mismo, afirmamos que la Iglesia es semilla del reino. Cuarto eje: la Iglesia en estado permanente de misión. La Iglesia en estado permanente de misión tiene como reto llamar a todos los bautizados para que se conviertan en discípulos y misioneros de Jesucristo. La parroquia es comunidad de comunidades, no es un grupo selecto, sino es la fuente de las comunidades. Está presente en Huehuetenango y busca constituirse iglesia con raíces en el país, con una realidad que encierra todos los pueblos, pluriétnica. Todas las lenguas, multilingüe, y todas las culturas, pluricultural, que atiende a todas las realidades económicas, culturales, sociales, políticas y religiosas. La espiritualidad de los pueblos indígenas abre la esperanza a una vida cristiana renovada. Tiene un carácter festivo en la totalidad de la vida. La espiritualidad se vive en los diversos carismas, dones y valores. En Huehuetenango, la presencia del Espíritu nos lleva a confesar una misma fe, un mismo bautismo y un mismo amor. Nos damos cuenta de que Dios lleva a cada uno por diferentes caminos hacia una vida plena. Escenarios de vida plena. La iglesia en Huehuetenango camina, animada por el amor, la fe y la esperanza de que la tierra nueva y los cielos nuevos se hagan una realidad con el servicio que ella ofrece a todos los pueblos. La ejecución del proyecto pastoral de esta diócesis, con su dinamismo misionero, a tener presente la persona, la sociedad y la iglesia en Huehuetenango. Esos tres son los escenarios de vida plena que se quieren alcanzar para el año 2060. Así soñamos que serán. Primer escenario: la persona huehueteca. La persona huehueteca ha alcanzado un desarrollo humano satisfactorio que le permite disfrutar de la vida como un regalo y como una tarea, y cuenta con los satisfactores básicos. Segundo escenario: la sociedad huehueteca. La Iglesia, viviendo en la realidad del departamento de Huehuetenango, cumple su misión siendo levadura en la masa, apoyando todos los esfuerzos que se realicen por alcanzar una vida digna para todos los pueblos. Y a la vez, cuidando mediante su voz profética que las situaciones contrarias se superen para impulsar que todos y cada uno asuma sus deberes para contribuir a la construcción de una sociedad huehueteca libre, justa y fraterna. Tercer escenario: la iglesia en Huehuetenango. La iglesia continúa siendo una realidad histórica concreta de la Iglesia Universal. Toma en cuenta la realidad social, política, económica, cultural y religiosa de Huehuetenango. Desde una identificación con Jesucristo, se sienten unidos e iguales en comunión como pueblo de Dios, encarnada, misionera, que busca servir para la salvación integral, histórica y social. La iglesia es un espacio de comunión plena para todas las personas y culturas. Opciones pastorales. Opción por el cuidado de la vida. Para que nuestros pueblos en él tengan vida. Es el principio de nuestro proyecto. Si no se aclara lo que se entiende por la vida de nuestros pueblos, no se comprenderá el sentido del discipulado ni de la misión. Opción por el cuidado de la creación. Guatemala es uno de los países en donde el incremento de las actividades extractivas
sigue siendo muy significativo en medio de conflictos socioambientales latentes o declarados. Como Iglesia Diocesana, junto a nuestro obispo, urge una educación ecológica que ayude a descubrir el don de la creación, sabiéndola contemplar y cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta. Opción por una iglesia autóctona, misionera y servidora. Nuestra opción por una iglesia autóctona está marcada en su singularidad y sentido profundo de comunión. La definimos como la Iglesia de Cristo en un lugar, Huehuetenango. Iglesia que se ha arraigado y ha sido por lo propio de la cultura del pueblo o los pueblos maya y ladino, a quienes sirve y lo reexpresa en los ámbitos de la fe. Opción por una pastoral inculturada. La comprensión de la llamada de Dios a encarnar el Evangelio de Jesucristo en la vida y el corazón de los pueblos de Huehuetenango trae consigo la respuesta de optar por una pastoral inculturada. Opción por una pastoral planeada. El esfuerzo pastoral, orientado hacia el encuentro personal con Jesucristo vivo, lleva a orientar y acompañar a cada comunidad cristiana organizada en todo nivel, con agentes de pastoral y fieles católicos, a la luz de planes pastorales que orientan el caminar de la vida de la iglesia particular de Huehuetenango. Opción por el encuentro personal con Jesucristo desde la cultura. Se inicia a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Opción por una formación. El proceso de formación de la diócesis tiene como base el encuentro personal con Jesucristo, que da origen a la iniciación cristiana. Opción por una atención preferencial a los niños, jóvenes y la mujer. Atención privilegiada a los infantes se debe a que somos una sociedad donde abunda su presencia. Opción preferencial por la familia. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. La familia en Huehuetenango es víctima de muchas fuerzas que tratan de destruirla o deformarla. Ejecución del proyecto. La ejecución del presente proyecto se realizará por etapas. Cada etapa se realizará con un horizonte de 10 años cada una. Cada etapa incluye una evaluación de 1 año. El plan pastoral, que se elabore cada 10 años, debe tener presente a que responda al proyecto y a las situaciones coyunturales que se estén viviendo. El método a usar en la realización del proyecto es ver, juzgar y actuar, que ayudará a la comunidad eclesial a vivir a la luz del proyecto. El proyecto de 2060 ha de ser conocido y asumido por todas las comunidades, empezando por el obispo y sacerdotes, todos trabajando unidos, guiados y movidos por el Espíritu Santo, haciendo realidad el reino de Dios a través del proyecto. Nos hemos propuesto una fecha, el año 2060, y en nuestro sueño de ojos abiertos queremos ver en ese año una tierra transformada. Así,
caminando, trabajando, luchando unidos ante los obstáculos. Esperamos que dentro de 45 años se nos abrirá un horizonte en el que seamos personas y comunidades nuevas, en un paisaje renovado que nos ofrezca sus frutos, su belleza y su riqueza para una vida nueva y buena de los huehuetecos. En una iglesia activa, misionera, que sea de verdad de todos y para todos, al servicio de nuestro país.